Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, te imploro en esta mañana que a través de tu Hijo Jesucristo seamos nosotros confrontados con tu palabra. Y Padre amado, la forma en que tú lo haces es llevándonos a contemplar la gloria de tu Hijo Jesús. Porque la gloria de tu Hijo Jesús es la que humilla nuestro corazón, lo expone a nuestra verdadera condición pecaminosa. Pero, oh excelentísimo Dios, límpianos a través de la cruz de tu Hijo Jesucristo y llévanos en gratitud a este perdón, a esta limpieza, a vivir en santidad, para honra y buen testimonio de tu dulce nombre. Amén. Bien, vamos a compartir un mensaje más acerca de la semana de la Pascua. Y voy a invitarles a que abran la Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 27. Y vamos a leer el versículo 45 y el versículo 46. El título del mensaje de hoy es El grito de desamparo. San Mateo capítulo 27, versículo 45 y versículo 46 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya hemos llegado al final de la historia. Ya el Señor Jesucristo está pendiendo de esa cruz por causa de hombres con mentes estrechas, obstinados a derramar sangre inocente. Sin embargo, Él llevó nuestros pecados conforme al designio de Dios. Como dice el apóstol Pedro en su famoso sermón de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero, ¿qué produjo esa carga de pecados en nuestro vicario inocente? No solo un sufrimiento corporal, como lo enseñamos el domingo anterior, sino también un sufrimiento espiritual. Él sufrió una rotura, Él sufrió una separación atroz, una ausencia, un abandono de parte de su Padre Celestial. Su amado Hijo fue abandonado en la cruz. Cuando gradualmente la multitud se fue alejando, saciada de curiosidad, se hizo silencio. Llegó la noche. Oscuridad quizás
para que ningún ojo viera, y silencio para que ninguna lengua pudiese describir la terrible agonía del alma del impecable Salvador, que estaba soportando por causa de nuestros pecados. Como dijo Douglas Webster, él dijo que en el nacimiento del Hijo de Dios hubo gran claridad a la medianoche por el resplandor de la estrella de oriente. Pero en la muerte del Hijo de Dios hubo grandes tinieblas al mediodía. En la cruz el Señor Jesucristo fue envuelto por la oscuridad. Y lo que esto simboliza es que Cristo estaba pagando aquella separación en el huerto donde Adán tuvo con Dios por causa de nuestros pecados. Por eso en el mensaje de hoy deseo compartirles 3 verdades bíblicas que aprendemos de este desamparo, que nos llevará a comprender que debemos de honrar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que también será el más poderoso incentivo de llevarnos a vivir en santidad, en gratitud por ese gran amor por el cual Él nos salvó. Y la primera verdad que deseo que noten en nuestros versículos de estudio es: Jesús fue envuelto por nuestros pecados. Quiero que escriban esto en su corazón. Las tinieblas, símbolo de nuestros pecados, envolvieron a Jesús en la cruz. Y lean por favor el versículo 45 de San Mateo 27. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al parecer, la oscuridad que envolvió los cielos y la tierra es símbolo de la oscuridad espiritual que envolvió al Señor Jesucristo en la cruz. En el simbolismo bíblico, la oscuridad es símbolo de la separación de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. ¿Qué significa esto? Según el contexto de Juan, solo alguien puede tener comunión con Dios si Él también es de la luz, porque la luz contrasta con las tinieblas. Como dice el versículo 6 de Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 es: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero quiero que escuchen esto. Jesús
habló más del infierno que del cielo. ¿Sabían ustedes eso? Es como Jesús habló más de la ira de Dios que del amor de Dios. Entonces, miren, una de las palabras o descripciones que con más frecuencia el Señor usa para infierno, según San Mateo capítulo 25, versículo 30, es echarle a las tinieblas de afuera. Porque esto significa la separación absoluta, escúchenlo bien, la separación absoluta de la luz de la presencia de Dios. Ahora escuchen esto. A esas tinieblas de afuera fue arrojado el Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. Nuestros pecados anularon el sol del rostro de su Padre. En esa ocasión posiblemente ocurrió un eclipse solar, porque Dios el Padre puso su sagrado rostro frente al sol, escondiendo la mirada de aquel cordero que estaba siendo inmolado por causa de nuestros pecados. Nuestros pecados no solo son nauseabundos para Dios, sino que también sus ojos santísimos no pueden tolerar, no pueden ver la fealdad, lo horrible que son nuestros pecados. Entonces, el bendito Cordero, al llevar sobre sí nuestros pecados, Dios el Padre volteó su rostro. E incluso podemos atrevernos a decir de que Cristo fue arrojado al infierno, pero no al infierno de el Hades, a la morada de los muertos, que el credo apostólico dice que descendió después de haber muerto, sino al Gehenna, es decir, al lugar de castigo, donde fue arrojado, ¿sí? Donde fue condenado por causa de nuestros pecados antes de que su cuerpo muriese. Ahora bien, esta oscuridad duró 3 horas. El Señor Jesucristo fue crucificado a la hora 3:00, es decir, a las 9 de la mañana. Y la oscuridad vino sobre la tierra a la hora 6:00, es decir, al mediodía. Pero no en una parte, sino sobre toda la tierra, como lo indica el texto. ¿Qué significa esto? De que el sufrimiento espiritual de Cristo, esa separación, ese abandono de parte del Padre por causa de nuestros pecados, fue dado como testimonio a todo el mundo, de tal manera de que nadie está sin excusa. Y esto duró hasta la hora 9, es decir, hasta las 3 de la tarde. Por durante 3 horas el Hijo de Dios tuvo que sufrir ese horrendo castigo de la separación de su amado Padre. Y todo esto fue por causa de nuestros viles y depravados pecados. Ahora bien, este sufrimiento espiritual agónico
desolado de parte de Jesús no puede ser descrito por ninguna lengua humana ni angelical. Solamente lo sabe Jesús y el Padre. Pero lo que sí sabemos nosotros es que Él sufrió esa separación por causa de tu pecado y de mi pecado. Ahora bien, un verdadero creyente podría soportar en su vida perder la salud, perder bienes, perder familia, perder amigos, sufrir exilio, pero lo que nunca podría soportar ni siquiera un segundo es ser desamparado de Dios. Mientras Job lo había perdido todo, él pudo decir, como en el capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero cuando sintió la ausencia de Dios, él tuvo que exclamar en el capítulo 23, versículo 3, dígame a dónde hallar a Dios. Dígame a dónde encontrar a Dios. Pero para el gran consuelo de nuestra alma es que Cristo ya llevó esa ausencia, ese desamparo en la cruz en nuestro lugar. La segunda verdad que deseo que noten en nuestros versículos de estudio, escúchelos muy bien. Jesús fue abandonado en la cruz por su Padre. Por favor, escriban esto en sus corazones. Jesús fue abandonado en la cruz por su Padre. Y existen tres explicaciones principales de este grito de desamparo, de deserción o de abandono. Todos los comentaristas están de acuerdo de que Jesús estaba citando las palabras del Salmo 22:1. En cambio, en lo que no están de acuerdo es en la razón por la cual da este grito de desamparo. Entonces, ¿cuál es el significado de estas palabras o cita bíblica en los labios de nuestro Señor Jesucristo? La primera interpretación argumenta de que fue un grito de ira, de incredulidad, de desesperación, porque Jesús confiaba que al final de su obra el Padre enviaría ángeles para rescatarle, o que al menos continuaría experimentando esa gracia especial de la presencia de su Padre como una recompensa por la obediencia a su voluntad hasta la muerte. Pero no. Ahora Jesús reconocía que había sido abandonado realmente por su Padre en la cruz. Clamó a su Padre, ¿por qué? ¿Por qué? Expresando un desgarrador desaliento o desafío, que su fe le había traicionado.
Los que así interpretan agregan de que Jesús estaba equivocado, que él se imaginó que había sido desamparado cuando en realidad no lo estaba. Los que así explican, ellos, no entienden este desamparo, no comprenden lo que están diciendo, están negando la perfección moral del carácter de Jesús. Están diciendo de que él era culpable de incredulidad estando en la cruz. Están diciendo, o también le están acusando de cobardía, como lo hicieron cuando él estaba en el huerto de Getsemaní. Lo están acusando de haber fracasado, y fracasado en el último momento, ¿sí?, de su autosacrificio más grande y más sublime. La segunda interpretación, que es una modificación de la primera, consiste simplemente en entender el grito de desamparo como simplemente un sentimiento. Ellos sostienen de que Jesús conocía las promesas de su Padre, como aquella promesa donde Él dice que nunca fallaría y que jamás desampararía a su pueblo. Esto, por ejemplo, lo dice Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. Que Jesús conocía la fidelidad de Dios en su pacto. Entonces, su porqué no era una queja de que Dios realmente le estaba abandonando, sino que más bien había permitido que se sintiese abandonado, ¿sí? Ahora, amados hermanos, aunque esta explicación o interpretación no pone una mancha en el carácter de Jesús, sin embargo, presenta una dificultad insuperable en la cual no nos permite aceptarla. Y es que las palabras del Salmo 22:1 son una expresión de experiencia de ser, de realidad, y no meramente un abandono sentido. Porque como dijo T.R. Glover, que nunca hubo una expresión que revelara en forma más sorprendente la distancia entre sentimiento y realidad. Mire, en lugar de que Jesús se dirigiese a Dios como a su Padre, en esta ocasión se dirige a Él como Dios mío. Es decir, de que aunque manifiesta su fe en la fidelidad de Dios al guardar el pacto, no obstante no alcanza a pronunciar su relación paternal, ¿sí? Entonces, en este caso Jesús no estaba equivocado, ni estaba expresando incredulidad, sino que estaba experimentando lo que los santos hombres de Dios han llamado la oscura noche del alma.
Pero Jesús voluntariamente la soportó en solidaridad con nosotros. Y existen otras interpretaciones sobre este grito de desamparo. Pero para no alargar más el sermón, solo permítanme compartirles la última, ¿sí?, que es la más simple y directa, en la que yo pienso y creo que es la bíblica, en la cual consiste en aceptar las palabras tal cual aparecen y entenderlas como un grito real y verdadero desamparo. Miren, desde Getsemaní hasta ese momento, el Señor Jesucristo había sido abandonado por los hombres, por lo cual Él podía decir, como lo expresó en San Juan 16, versículo 32. San Juan 16, 32 dice el Señor: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero en la cruz había sido envuelto por la oscuridad, y sin embargo, Él había sido realmente abandonado. Esto es de que allí el Padre realmente lo había abandonado, ¿sí? Ahora, ¿por qué tenía que ser esto así? Como dijo Juan Calvino, Jesús, si hubiese muerto solo en sentido corporal, no hubiese sido efectivo, a menos de que su alma también participase del castigo. Hubiera sido solo el redentor de los cuerpos. En consecuencia, pagó un precio más grande y más sublime al sufrir en su propia alma el castigo de un hombre condenado, el castigo de un hombre abandonado por Dios. Nunca pierdan esto de vista, amados hermanos. Cristo redimió no solo sus cuerpos, sino también su alma. Por eso es que ustedes le pertenecen completamente a Cristo. No solamente nuestra alma como tal debe de darle honra, de darle gloria, sino aún también con vuestros cuerpos. De manera de que hubo un desamparo real y terrible entre Dios el Padre y su Hijo, pero fue aceptado voluntariamente, tanto por el Padre como por el Hijo. Y esto se debió a nuestros pecados y a su justa retribución. Miren, Jesús sufrió el horror de esa gran separación, de ese desamparo de parte de su Padre. Y Él citó aquel único versículo que describe de una forma clara, directa, esta agonía espiritual, que es al saber: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, tenemos que confirmar una verdad gloriosa. Escúchalo bien.
tenemos que afirmar una verdad gloriosa. Y es que el desamparo de Jesús por parte del amado Dios en la cruz se ha de equilibrar con afirmaciones igualmente bíblicas, tales como 2 Corintios 5:19, que dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ambos aspectos son una realidad en la cruz. Entonces Jesús experimentó no meramente un desamparo sentido, sino un real desamparo de parte de su Padre. Pero estamos al frente de esta paradoja. Es decir, de que en la cruz el Señor Jesucristo realmente fue desamparado por su Padre. Pero la unidad de la bendita Trinidad permaneció intacta. ¿Lo escucharon? Porque está eternamente ¿qué? Unida. Es indisoluble e indivisible. Recuerden que el Señor Jesucristo tiene dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Con respecto a la naturaleza humana, Dios el Padre lo abandonó. Pero con respecto a la naturaleza divina, permanece la comunión intacta. El Señor Jesucristo meditó en este Salmo 22:1, como también meditó en otros salmos que citó desde la cruz. Por lo tanto, vale la pena decir de que Jesús creía que lo estaba cumpliendo experiencialmente. Ahora, amados hermanos, el Señor Jesucristo no solo fue envuelto con las tinieblas, que es símbolo de nuestros pecados en la cruz, y no solamente fue desamparado por su Padre en la cruz, sino que la tercera verdad que deseo enfatizar en este mensaje es acerca del grito de victoria de Jesús en la cruz. Escriban también esto, por favor, en sus corazones. Desde la cruz también se escuchó un grito de victoria. Miren, casi inmediatamente después del grito de desamparo, el Señor Jesús pronunció 3 palabras más ligeramente en la cruz. La primera es: tengo sed, mostrando con esto de que su sufrimiento espiritual había tenido también un efecto físico. La segunda, que también la pronunció a gran voz, es: consumado es, que significa ya está todo cancelado. Y la tercera, la cual la pronuncia de forma tranquila, voluntaria y confiadamente, cuando entregó su muerte a su Padre. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en la frase que quiero enfatizar es en la segunda aclamación que hace el Señor Jesús, que trata de el grito de victoria, que es la consumación del Evangelio, ¿sí? En una sola palabra,
Jesús describe esta victoria. Y realmente es una palabra muy profunda en su significado. Tetelestai, que significa consumado es, y lo será para siempre jamás. Ahora notemos esa victoria o logro que Jesús señaló justo antes de morir. No significa que se había consumado las acciones brutales de los hombres sobre él, sino que lo que significa es que él había cumplido la obra que había venido a hacer a este mundo. Esto es que él había llevado los pecados de muchos, que él lo había hecho deliberadamente, manifestando un amor perfecto al soportar el juicio en nuestro lugar, que había logrado nuestra salvación y concertado un nuevo pacto, y que había logrado una de las principales bendiciones de este pacto, que es el perdón de nuestros pecados. Por eso es que inmediatamente el velo del templo, que por muchos siglos había simbolizado la separación del pecador de la presencia de Dios, se rasgó, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, porque la bendita mano invisible de Dios rasgó el velo, mostrando con esto de que era una obra de la gracia divina y no de el hombre, demostrando así de que aquella barrera del pecado había sido derrumbada por medio de la obra de Jesucristo, y que ahora el camino estaba despejado a la presencia de Dios. O nótelo como lo expresa muchísimo mejor el autor de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 y versículo 20. Hebreos 10, verso 19 y verso 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. Perdón, de su carne. Miren, amados hermanos, y 36 horas después, Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, a aquel que había sido condenado por causa de nuestros pecados, que había muerto, fue vindicado públicamente en resurrección. Con esto, Dios el Padre manifestaba o testificaba de que su amado Hijo Jesucristo no había muerto en vano, que Él había satisfecho plenamente su justicia y que había dado victoria sobre el pecado y la muerte. Como conclusión, este grito de desamparo que el Señor Jesucristo dio en la cruz nos ofrece un cuadro coherente y lógico. Lo que pasó en la cruz del Calvario nos ofrece tres verdades principales.
Una acerca de nosotros mismos, otra acerca de Dios y la otra acerca de Jesucristo. La primera acerca de nosotros, de que nuestros pecados son extremadamente horribles y que solamente pueden ser revelados en su total gravedad es por medio de la cruz del Señor Jesucristo. Nuestros pecados arrojaron a Cristo a esas tinieblas, a ese abandono de parte de su Padre. Pero el Señor Jesucristo lo aceptó voluntariamente por amor y misericordia de nosotros para así cancelarlos, es decir, para ponernos a paz, justificarnos con Dios. Es imposible enfrentar la cruz con integridad sin al mismo tiempo sentirnos avergonzados por lo que somos. Porque es a través de ella en que realmente nosotros podemos reconocer cuál es la gravedad de nuestro pecado. Por eso en aquellas denominaciones donde no se predica la cruz de Cristo, nunca, pero nunca jamás se podrán dar cuenta de la gravedad del pecado. Solo cuando miramos hacia la cruz podemos ver realmente lo que somos, cuál es nuestra condición ante el Santo Dios. Pero amados hermanos, porque no había otro modo alguno en que el justo Dios pudiese perdonar con justicia nuestras injusticias, salvo cargándola Él mismo, la cruz en la persona de su Hijo. Solo cuando entendemos esto es que podemos despojarnos de nuestra propia justicia y así estar en la condición de poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo como en el Salvador que necesitamos con toda urgencia. Segundo, la cruz nos revela una verdad gloriosa acerca de Dios. Y es que su amor es tan maravilloso de que nosotros no podemos comprenderlo. Él con toda justicia, si hubiese querido arrojarnos al infierno por toda la eternidad, Él hubiese permanecido santo y justo. Él hubiese querido habernos dejado en la condición en que estábamos, para que cosecháramos el fruto de nuestra maldad y pereciéramos en nuestros pecados. Pero no fue así como Él actuó. Él quiso amarnos en Jesucristo. Por eso Él envió a buscarnos en la persona de su Hijo Jesucristo. Incluso guiarnos hasta la cruz para que Él llevase nuestros pecados, sufriese nuestra culpa, nuestro juicio y nuestra muerte. Solo un corazón duro como una piedra, no escogido, puede permanecer insensible ante un amor como este. Que este amor, su nombre le corresponde gracia. Amor manifestado en Jesucristo hacia el que no lo merece. Y tercero, esta salvación provista por Cristo tiene que ser un regalo gratuito.
Sí, porque es que Él la compró a su elevadísima sangre. Él la compró al elevado precio de su propia sangre. Sangre preciosísima, de valor incalculable. ¿Qué nos queda a nosotros entonces para hacer? Nada, nada. Cristo ya declaró, consumado es, ya está todo cancelado y no hay nada en que nosotros podamos agregarle a la cruz. Sin embargo, esto no significa que tengamos licencia para pecar y que siempre contemos con el perdón de Dios. Todo lo contrario, la cruz de Cristo como base de nuestra salvación gratuita es el más poderoso incentivo para llevarnos a tener una vida de santidad. Pero la santificación viene después. Primero, debemos de caer de rodillas delante de la cruz de Jesús y confesar que hemos pecado y que merecemos su juicio, pero a la vez darle gracias por habernos amado en Cristo y por haber muerto por nosotros y haber recibido de Él un perdón completo y gratuito. Oh, amados hermanos, roguemos a Dios que por el poder del Espíritu Santo destruya ese profundo orgullo que hay en nosotros, que siempre se levanta en contra de esta doctrina en que tenemos que humillarnos. Porque muchas veces nos parece inconcebible de que nosotros no podamos contribuir para esta salvación, de que no podamos ser salvos por nosotros mismos. Pero como dice el apóstol Pablo por inspiración divina, tropezamos en esta piedra de tropiezo que es la cruz. Que Dios el Padre tenga misericordia de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Oh elevadísimo Dios, santo, excelso, absolutamente separado de nosotros, pecadores, pero que por la gracia tuya nos diste a tu Hijo Jesucristo para poder ser cercanos a ti. Oh Dios amado, oh Dios santísimo, que los que hoy hemos escuchado este mensaje, oh Dios amado, seamos hacedores de tu palabra, no meramente oidores, Señor. Por favor, excelentísimo Dios, que el poder de tu Santo Espíritu haya venido en esta mañana con poder para convencernos de nuestro pecado, de justicia y de juicio, elevando nuestros ojos al Calvario para ver al bendito Redentor que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, pero que también, oh, al contemplar su gloria, oh Dios, seamos movidos por tu Santo Espíritu a obedecer tu santísima palabra, para honra, para gloria de tu nombre. Amén. Amén.